días a todos, buenos días a todas. Por ser académico, lógicamente, empezar a dar las gracias en nombre de la Consejería de Economía, en particular de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, que es donde se incardina toda la parte de seguridad y salud laboral, ¿verdad? Y a ANEFA por darnos oportunidad de tener una presencia en estas jornadas, que si bien nuestro ámbito directo no es el tratamiento de los residuos de manera específica, sí en cambio por nuestra condición de autoridad laboral, pues participamos de manera activa en la aprobación de esos planes de trabajo que dan cobertura para que desde un punto de vista práctico se lleve a cabo la retirada de un material altamente conocido, sobradamente conocido, igualmente peligroso, como es el amianto. Yo doy voz a los auténticos protagonistas de esa gestión administrativa y también de control y vigilancia, que no son otros que mis compañeros que en los ámbitos provinciales, en el marco de los servicios de seguridad y salud laboral, llevan a cabo esa labor que no ejercemos directamente en viceconsejería. Por tanto, también desde aquí el reconocimiento. Y por finalizar esta parte académica, pues un poco en modo prevención, pues lo que quería era, no es del todo correcto, pues pedir disculpas por anticipado, porque yo reconozco que por más esfuerzos que hago soy un auténtico patán a la hora de configurar presentaciones y por tanto ya adelanto que ese despliegue cromático de gráficos y tal que hemos visto, en mi caso, dejará bastante de desear. Esto. Bien. Bueno, ahora he descubierto que el 1 intentaba, ¿verdad?, poner separación entre bloques. No lo entendí de inicio y por tanto todo va a ser 1, pero no os asustéis porque aunque voy a hablar de 9 cosas, todas llevan la etiqueta del 1, pero voy a intentar ser rápido para de alguna forma ajustarme a los tiempos. Vale. Básicamente hablaré un recordatorio de cuáles son las razones principales por las que esto hay que tomárselo más en serio todavía. Mostraré dónde está esa documentación ciertamente o entendemos que útil, que haría innecesaria mi presencia aquí, puesto que en la página web de la Junta de Comunidades de Seguridad Laboral está todo lo que yo voy a decir y mucho más. Sí que es verdad que viene bien hablar de una serie de datos para contextualizar y veremos el caso concreto de Ciudad Real como provincia destacada en materia de retirada de materiales con amianto. Muy importante y con una pincelada, nosotros básicamente en el ámbito de la seguridad laboral bebemos de 2 normas, no tenemos ese gran despliegue, ¿verdad?, que se está produciendo en tema medioambiental de residuos y de transporte, pero sí hay un par de claves que deben quedar muy claras para entender al menos cuál es nuestro o el alcance de nuestra participación. En este contexto hablaremos del CLL RERA, que ya se ha hablado o ha salido en alguna presentación anterior y que en el fondo es un mero trámite administrativo que no lleva a poco más. Detallaremos un poco lo que son los planes de trabajo, si aquí hay personas que están en el ámbito de una empresa que está registrada en el RERA, que se realiza este tipo de trabajos, pues lógicamente será una parte en la que pueda de alguna forma desconectar, puesto que será sobradamente conocido para ella. Por no dejar el tema suelto, el tema de fichas de evaluación de una manera muy ligera. Y luego, para finalizar, sí que quiero detenerme un poquito más en cuáles son los principales puntos de conflicto, conflictivos que hay en la coyuntura actual, que quiero que se entiendan bien. Y por otro lado, también haremos un cierto ejercicio de anticipación para ver un poco, vislumbrar hacia dónde más o menos nos dirigimos. Digamos que esto es el contexto, es decir, en nuestra condición de autoridad laboral, que se ejerce en el marco de cada provincia por el correspondiente delegado o delegada provincial
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo a lo que está definido en el decreto de estructura, pues básicamente nosotros tenemos un cometido de aprobación previa de los planes de trabajo, de gestión del registro de empresas, de recepción de esas fichas de evaluación que permiten hacer un seguimiento de la salud de los trabajadores, y es verdad que conectado, a veces con mayor grado de conexión y otras de manera mucho más desvinculada, de alguna forma también tenemos algo que decir, pero no demasiado, en materia del transporte del residuo a ese gestor, a ese vertedero autorizado, que están ampliamente desarrollados desde un punto de vista medioambiental, con normativa además muy reciente del año 2020 en cuanto al Real Decreto 553 y al Real Decreto 646 de 2020. La línea roja por eso está un poco desplazada, porque lo que quiero poner es un poco de manifiesto que la parte nuclear de nuestra participación es el ejercicio en sí de la retirada del material, allá donde esté, por parte de, es verdad, de una empresa especializada. Bien, razones para tomarse en serio el asunto, o más en serio el asunto de la que ya lo estamos haciendo. Pues yo he rescatado el documento, por así decirlo, más moderno y el que va de alguna forma a dirigir cómo va a evolucionar este tema en un futuro que empieza o que está empezando ya. ¿Vale? Han salido cifras, yo no tengo capacidad para discernir. El amianto causa entre 30.000 y 90.000 muertes al año en la Unión Europea. Son datos que yo he sacado de esos considerandos de una resolución del Parlamento Europeo. El cáncer de pulmón está en torno del 50-75% de los cánceres que se reconocen como profesionales, y el amianto es la principal causa de cáncer de pulmón, prácticamente la mitad, por su condición de elemento carcinógeno del grupo 1, que quiere decir que está sobradamente demostrado pues, que tiene efectos perjudiciales. También se comentó en la inauguración, está prohibido en la Unión Europea desde el año 2005, sí que es verdad que cada uno de los Estados miembros pues, anticipó o mantuvo esa fecha en función del propio desarrollo. Bien, hay una obligación de los estados de retirarlo hasta que desaparezca. Se manejan fechas, se habló del año 2032, se habla del año 2030, el reglamento REACH ya hablaba que esto debería estar todo fuera el 1 de julio de 2025, es evidente que no se llega, ¿vale? Es imposible, es inviable desde un punto de vista práctico, pero de alguna manera sabemos que el objetivo es claro. También hay que remarcar que los grupos expuestos no se ciñe exclusivamente a los trabajadores que directamente están haciendo esa retirada anteriormente, ¿verdad? La fabricación, sino que hay otros colectivos, como pueden ser personal que trabaja en la gestión de los residuos, bomberos, que también tienen necesidad de intervenir en acciones que están el amianto presente, pero yendo más allá, también es verdad que esto a largo plazo, en medio largo plazo, tiene o puede afectar a los propios propietarios de un edificio, de una vivienda que tenga de algún tipo de material que contenga amianto, con una preocupación extra que es ese amplio periodo de muchísimos años, 40 años al menos, de latencia en el cual problemas que hoy estamos pasando por alto o exposiciones que hoy estamos pasando por alto, el transcurrido un número de años importante, pueden aparecer las repercusiones en materia de salud. Y luego, por otra parte, otro problema que hay desde un punto de vista ya muy directo, que es si no se reconocen este tipo de enfermedades, tienen una consecuencia indeseable, que es que tampoco hay una ausencia, que existe, perdón, una ausencia de reconocimiento de las indemnizaciones. Por otro lado, y termino ya con la parte del fantasma que mete miedo, ¿verdad? Los efectos por la mera exposición medioambiental ya se reconoce en este documento que están infravalorados, es decir, solamente está ampliamente extendido que
un material de amianto sin deteriorar puede estar a nuestro lado mucho tiempo, pero ya parece que va tomando más fuerza el hecho de que esos efectos que ya no es a los trabajadores directamente que trabajan en la retirada, sino que va a cualquiera que esté en las inmediaciones, pudieran ser importantes. También se ha dicho, los vertederos no son ninguna solución a largo plazo para la retirada en los términos que se hace ahora del amianto. Algo muy importante que conviene saber, no existe un valor umbral de exposición, es decir, incluso con los valores que se establecen a día de hoy en la normativa, se tiene conocimiento de que hay una serie de casos residuales, una proporción que probablemente sea de 125 entre 100.000, por dar un dato, en el que, aun cumpliendo las exigencias que hoy la normativa determina como seguras, pudieran aparecer manifestaciones, daños en la salud de las personas que han estado expuestas, incluso a valores que están en ese umbral. También hay que reconocer que está prohibido en la Unión Europea, pero continúa entrando de manera fraudulenta o no tan fraudulenta en la Unión Europea. Y por otro lado, y termino, a fecha actual no existen demasiadas o no existen obligaciones para lo que es el traspaso, la venta de inmuebles que se pueden transferir con esa carga de amianto. Solamente están recogidas cuestiones para la demolición, pero de alguna forma esta resolución del Parlamento Europeo ya adelantan que a futuro, no sé la inmediatez, pues tendrá que haber, al igual que ahora hay una certificación energética, ¿verdad? Tendrá que haber algún tipo de aval o de documento que plasme ese, o de requisito, no sé cómo se va a cristalizar, no soy experto en ese tema, para que esa transferencia o esa venta de inmuebles que contengan amianto sea conocido por las dos partes, tanto como la que transmite como la que recepciona. Bien, entrando en el punto 2, aunque seguimos viendo el 1, esta parte que hace, por así decirlo, innecesaria mi presencia aquí, yo lo que quiero ahora es, y voy a pasar muy rápido, en nuestra página de seguridad laboral.castilla-la-mancha.es tenemos 4 bloques que de alguna forma denotan la importancia que le damos a este tema. Tenemos 4 bloques de información que de alguna manera pues nos evitan o pretenden evitarnos algo que forma parte de nuestros temores, y es esa llamada telefónica recibida por parte de alguien que actúa normalmente por encomienda de un tercero, que consiste en, oye, que nos queremos dedicar a esto del amianto, cuéntame un poco de qué va. Esto es un campo demasiado amplio, hay una normativa, hay una especialización necesaria, hay una necesidad de contar con unos recursos humanos y materiales que no se pueden sintetizar en una llamada de teléfono. De ahí que, por una parte, fuera de la página de inicio, en cualquier otra página básica de esta página web a la que accedamos, la que sea, saldrá un módulo en la izquierda de preguntas frecuentes en las que uno de los bloques tiene que ver con el amianto. Nosotros mismos nos hemos hecho las preguntas y nos las hemos respondido para que esa llamada que parte de cero o esa duda que tiene una determinada entidad local o esa empresa de construcción que quiere ampliar su abanico de posibilidades en el entorno productivo, pues haga una lectura rápida a través de preguntas y respuestas básicas para conocer cuál es la normativa, qué requisitos tengo que cumplir, cómo me inscribo en el RERA y demás, porque la práctica, la experiencia denota que si seguimos un orden lógico, cuando le decimos a las empresas, y estoy haciendo un poco spoiler de lo que voy a decir luego, que inscribirse en el RERA es tan fácil como dar la denominación social y un teléfono, que no conlleva ninguna tasa y que no vamos a hacer ningún tipo de comprobación, ya la segunda parte, la de los planes de trabajo, la de los medios especializados y tal, se da como por secundaria, porque eso ya lo veremos, porque a mí lo que quiero ya es inscribirme en el RERA, que no garantiza absolutamente nada, porque es una mera declaración de que yo me quiero inscribir aquí y ya está. No es porque seamos así de espléndidos
o seamos así de generosos, sino que la norma lo que determina es eso, no más. Obligación de inscribirse y ya está. Por asimilación o por analogía, el registro de empresas acreditar de la construcción, que es un registro paralelo, pues sí que de alguna forma da un cierto aval de que los trabajadores de esa empresa tienen una formación, también da un aval de que esa empresa tiene una organización preventiva y también avala de alguna forma, aunque sea en primera instancia en el plano documental, que el empresario, el personal directivo, en definitiva, tiene también una formación. Bien, eso es el registro de empresas acreditadas de la construcción, pero el RERA es una mera comunicación de datos. Segundo bloque, en el módulo de prevención por temas y sectores, tenemos un montón de documentación yendo de más simple hasta mucho más específica, hasta el punto de que podemos de alguna forma casi que anticipar que cualquier empresa que vaya a hacer una retirada de amianto, si no encuentra desde un punto de vista técnico lo que le hace falta en estos documentos, probablemente no exista o alternativamente forme parte del conocimiento que no se comparte, porque hay una serie de guías, una serie de documentos que de alguna forma dejan las cosas ciertamente claras. Tercer bloque de información. En el módulo de campañas y salud laboral tenemos una en concreto de seguridad en trabajos con amianto, en el que de alguna manera estamos incluso proponiendo ahí o poniendo a disposición documentación básica para la elaboración de un plan de trabajo, que es algo que también comentaré luego. Y por último, desde un punto de vista meramente administrativo, en el bloque de trámites y registros tengo una parte que me dice cómo tengo que tramitar un plan de trabajo amianto, que es un procedimiento, una tramitación que se realiza online, y tengo también el bloque de información que me permite acceder a la información del registro de empresas con riesgo de amianto e incluso a la posibilidad de inscribirme. Bien, por lo tanto, dando un repaso a esa información que está ahí disponible y que intentamos tener actualizada, pues ahora ya incluso podríais permitiros, y por supuesto los de casa que nos están escuchando más, empezar con el móvil, con el WhatsApp y tal, porque todo lo que yo voy a decir está ahí, ¿vale? Por lo tanto, libertad absoluta. Algunas cifras para contextualizar. Bien, eso con los datos del Grupo de Trabajo Amianto de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el número de planes de trabajo que se han gestionado en el periodo 2013-2020 y las empresas involucradas en la gestión. La parte de barras más elevadas y la línea más elevada son los datos acumulados en el entorno de todo el Estado español, ¿verdad? Y la parte bajita, por una cuestión de escala de la gráfica, pues es la parte que vemos mejor ahora, que corresponde a Castilla-La Mancha. Mientras que en el ámbito estatal, del periodo 2013 a 2020, se ha duplicado la actividad, es decir, del valor de 2013 al valor de este año 2020 ha habido el doble de planes de trabajo que ha sido necesario gestionar. En Castilla-La Mancha en particular hemos multiplicado por 3. ¿Vale? Es decir, la velocidad que llevamos en este ámbito es más rápida que en el conjunto del Estado o que en la media del Estado, por así decirlo. Y vemos pues que con un número pequeño de empresas, en torno a 60, 61 en los últimos años, pues ha habido necesidad de, en año 2020, un año encima condicionado por el tema de la pandemia, la actividad productiva, pues hemos tenido la necesidad de gestionar de alguna forma administrativamente y luego desde un punto de vista de control y seguimiento, un total de 329 planes. Eso no sería un problema o todavía forma parte de lo que es realmente controlable si no fuera porque estos son los datos del año 2021 en el que la proyección es que vamos a duplicar los datos del año 2020 y esto comienza a ser un problema por varios motivos. Uno, obvio, la capacidad que tenemos para gestionar esto en el tiempo que la empresa y el cliente de la empresa demanda,
pues tiene, por así decirlo, se ve seriamente comprometida con todo lo que eso da lugar. Esto no es por la condición del personal funcionario, pues que lo lleva en el ADN, sino que el volumen, con los recursos que tenemos, pues empieza a ser complicado, y por otros factores que luego me voy a detener. Ahí lo que decía que veis o podéis ver o pueden ver que la Barra de Ciudad Real es una provincia particularmente activa, ¿vale? Tanto en el número de planes que se están gestionando como también en el número de empresas que están inscritas en el RERA de Ciudad Real, que son en torno a 115, 118, si no recuerdo mal el dato, que es el mayor número de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Si vemos y termino con las cifras del año 2021, es evidente que tuvimos problemas añadidos por el efecto del temporal Filomena, en el que los daños catastróficos en un montón de naves industriales, en un montón de naves agrícolas y en todo tipo de instalaciones o edificios, motivó una punta de actividad que paulatinamente hemos sido capaces de absorber, pero que de alguna forma bueno, simplemente han superado esa media de en torno a 60 planes al mes que tenemos que gestionar administrativamente. La gran mayoría, barra verde, son del tipo específico, es decir, son proyectos singulares que están para un trabajo concreto, en un emplazamiento concreto, pero también es verdad que tenemos un número cada vez más relevante de planes generales, que son aquellos que dan cobertura para que la empresa que tiene ese plan aprobado realice un determinado tipo de trabajo, normalmente de poca envergadura, de manera sistemática allí donde vaya teniendo lugar la necesidad actual, como pudiera ser el mantenimiento de una red de tuberías o la retirada de pequeñas cantidades de material. Y la barra roja, no por nada, no es un tipo de plan, por así decirlo, son empresas que en el año 2021 tienen un plan general aprobado en otro punto ajeno a Castilla-La Mancha, pero que por aquello de la libertad de empresa han venido con sus planes a trabajar aquí en Castilla-La Mancha, de la misma forma que una empresa que tiene un plan general aprobado en Castilla-La Mancha puede ir a Madrid, a Galicia, o incluso, como en algún caso se nos ha propuesto por aquello de burlar todo tipo de controles, hacer la retirada del amianto en un buque en aguas fuera de las 12 millas para estar en aguas internacionales y que allí no haya nadie que sea capaz de controlar. Bien. Normativa, punto 4, no el 1, punto 4. Normativa. Tenemos básicamente dos normas, la Ley de Prevención y el Real Decreto, ya se dijo, 396/2006. Importante, clave, nuclear, lo que da lugar a muchos de los desórdenes o de las cuestiones que se suscitan. El ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y de esa ley luego cuelga el marco obligacional de los otros reales decretos que desarrollan materias específicas. Por un lado va al personal asalariado, ¿vale? Es decir, relaciones laborales que están en el Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, a las relaciones administrativas o estatutarias del personal al servicio de las administraciones públicas, personal laboral, personal estatutario, funcionarios en definitiva, de manera casi simbólica a cooperativas en la que los socios lo que aportan a la cooperativa es su trabajo de manera personal, es decir, llevan a cabo su actividad como si fueran un asalariado más, y ese ámbito de aplicación habla de sin perjuicio de los derechos y obligaciones que se derivan para trabajadores autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte del marco de obligaciones al trabajador autónomo individual, que puede estar también involucrado en hacer trabajos con exposición a amianto, la ley de prevención le pilla como aquí. No tiene obligación de contar, si es él solo, insisto, no tiene obligación de contar con un plan de prevención, no tiene obligación de contar con una evaluación de riesgos, no tiene obligación de contar con una planificación preventiva. Tiene una obligación de coordinar lo que hace si coincide con otros, pero si está solo no tiene que coordinarse con nadie, ¿vale? Por lo tanto, no problema, sino primera dificultad es que una empresa especializada con riesgo de amianto
tiene que, de alguna forma, coexistir, no quiero decir competir, coexistir con un trabajador autónomo que puede hacer lo mismo. Si es retirar 800 metros cuadrados de cubierta, no, pero si es quitar las bajantes de un patio de luces, la norma la normativa, por así decirla, no le excluye. Se está trabajando, es un clamor, llegará, creo que llegará, pero hasta hoy no. Segunda norma importante, el Real Decreto 396, que es el que ya determina las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables al amianto. Rosa, yo he dicho que iba a concentrar, pero necesito saber por qué. ¿A qué hora tengo que terminar? Ya te voy diciendo. Pero dime a qué hora tengo que terminar. Pues ponte como mucho, ni hasta 1:15, ponte 10 minutos más. Y cuarto, bien. Este es el ámbito de aplicación del Real Decreto, ¿vale? Operaciones de demolición, desmantelamiento, retirada. Es verdad que en el ámbito de aplicación se habla de transporte, del tratamiento y destrucción de residuos. Es verdad que habla de vertederos autorizados, pero también es verdad que la segunda parte de ese artículo 3 del ámbito de aplicación deja por ahí un margen para la interpretación, como son aquellas exposiciones esporádicas que tengan una intensidad de exposición baja, que no se sobrepase el valor límite en unas actuaciones que no están muy delimitadas, como son actividades cortas y discontinuas de mantenimiento de materiales no friables, que eso es difícil de acotar porque un canalón que no está roto o un depósito que tenemos dentro de un motor de agua o de un cuarto de la instalación del agua, pues si no está roto me lo tengo que llevar igual que me puedo llevar una jardinera de casa. Retirada sin deterioro de materiales y encapsulación y sellado de materiales con amianto. Estos son excepciones que a día de hoy existen y que por tanto introducen una cierta turbulencia porque hay que buscar un necesario equilibrio entre hasta dónde llegan esas excepciones, porque si la norma se aplica con un rigor exquisitos, la experiencia revela que el amianto se termina retirando, pero de manera fraudulenta o fuera de mercado y por lo tanto fuera incluso, y en este ámbito se conocerá, fuera incluso del circuito de transporte, de retirada de residuos y todo esto, ¿vale? Por lo tanto, en el literal de la norma es donde está un poco la complejidad, delimitar hasta dónde podemos dar cobertura. Bien, en cuanto al registro de empresas con riesgo de amianto, está regulado en el Real Decreto 396 y que dice que todas las empresas que vayan a realizar operaciones que estén en ese ámbito donde radiquen sus instalaciones principales. Instalaciones principales, y es motivo también de conflicto, se entiende porque la guía técnica del instituto lo ha expresado así, que es donde está la razón social. ¿Qué importancia tiene tener esto? Porque un plan general, el que te permite hacer trabajos sin necesidad de aprobarlos individualmente, sino que te permite hacer muchos si son de pequeña envergadura, lo aprueba la autoridad laboral donde están tus instalaciones principales. Hemos detectado incluso baile de razones sociales entre comunidades autónomas, porque lo que allí no me aprueban, aquí sí, y viceversa, ¿vale? Es otra distorsión que se produce en el mercado. El registro es gratis, es sencillo, es rellenar unos datos básicos que se comunican y ya está, y por tanto pueden ser una mera declaración de intenciones. Yo me apunto. Que ahora la plataforma del ministerio me exige no sé qué, en lugar de intentar ver si eso es más o menos justo, más o menos si está motivado, me registro. ¿Qué tenemos? 800 y pico empresas registradas en el RERA de Castilla-La Mancha y ya vemos que en torno a 50, 60, y ahí están incluidas las que vienen de fuera, son las que están trabajando a diario o en el plano, en un marco temporal de un año. Por lo tanto, el RERA no acredita solvencia técnica de la empresa y es un mero trámite administrativo. De ahí que muchas controversias que surgen en, pues me han pedido que me inscriba en el RERA, pues usted presente la documentación y le inscribiremos. No sabemos si está más o menos motivado, no sabemos si se busca una u otra cosa, pero en definitiva es un mero registro de datos que hay que poner
esos datos que están ahí. Y luego de manera complementaria, y esto está al margen del Real Decreto 396, en nuestra página web, si la empresa inscrita en el RERA lo autoriza expresamente, estamos publicando la relación de empresas que voluntariamente quieren que sus datos de razón social, incluso algún dato personal, figure ahí. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llaman y me preguntan ¿qué empresa me puede hacer esto? Yo le digo, mire, esos de ahí sí, y los que están en las páginas amarillas y los que están en internet. Pero esto de alguna forma, como es nuestra parte de registro, al menos tenemos un cierto control de que ese dato de ahí pues ya tiene un recorrido administrativo previo, no es un anuncio que pueda poner en la página de web del club de natación o de la asociación de vecinos, ¿vale? Pero esto es algo complementario. Determinadas comunidades autónomas lo tienen, otras en cambio no, y ya está. El resto de aspectos del RERA pues no son excesivamente relevantes, más allá de que a futuro, y creemos que no tardando mucho, habrá algún tipo de plataforma informática que conecte a todas aquellas comunidades autónomas que así lo deseen, que habrá objetoras seguramente, para que la información general esté accesible en un registro intercomunicado. El núcleo de todo esto es el plan de trabajo, es decir, el RERA tiene esa utilidad limitada porque la normativa contempla que por cada trabajo que se realice, la autoridad laboral tiene que autorizarlo previa aprobación de un plan de trabajo que ha elaborado la empresa, ¿vale? Entonces, ese plan de trabajo es un proyecto que tiene que reunir una serie de apartados que están ahí, no me voy a detener porque luego va a salir un poco más adelante, y que por tanto, pues de alguna forma el modelo que se adoptó en España era: no es necesario acreditar la solvencia técnica a los medios de una empresa por anticipado, porque cada vez que tengan que hacer algo, tienen que pasar por ventanilla, ¿vale? Claro, cuando esto se dimensiona en número, junto con otros problemas, pues estamos produciendo el efecto que no deseábamos. Y luego, además, que ya he hablado de ello, existen una serie de actividades que también es una controversia no resuelta, de corta duración, con presentación irregular o no programables con antelación, que es un concepto jurídicamente muy difícil de delimitar o imposible, salvo que se haga en un, orden, en un ámbito que lo hay judicial, ¿vale? En el que la presentación de un plan por cada trabajo que haga pues puede sustituirse por un plan de trabajo único de carácter general, ¿vale? Que esto es esa búsqueda del equilibrio para el mantenimiento de una red de saneamiento, para la retirada de pequeños materiales o incluso pues para cuando hay un vertido incontrolado en algún sitio y una empresa especializada se lo debe llevar a un vertedero o a un gestor. Bueno, esto es un poco la complicación que tiene y que da lugar, y esto seguramente más de uno lo conocéis, a que en un escenario en el que cada comunidad autónoma marca sus estándares de exigencia, incluido en un escenario en el que una comunidad autónoma tiene varias provincias que son varias autoridades laborales, pues da lugar a esa problemática en el que lo que me piden aquí no me lo piden allí, yo me muevo aquí porque aquí sí que me lo pasan y allí no. Aderezado, que no va a ser todo culpa de las administraciones públicas en cuanto a materia de interpretación, aderezado con que es un sector dinámico en el que coexisten empresas muy serias, muy especializadas, y coexisten empresas e incluso trabajadores autónomos que no lo son tanto, ¿vale? Por lo tanto, estamos además en un ejercicio de competencia y por tanto, pues las distorsiones no nacen directamente de ese proceso, sino que de alguna forma es la suma de múltiples cuestiones, ¿vale? El plan específico lo aprueba la autoridad laboral del territorio donde esté el edificio a retirar el amianto. El plan general, la autoridad laboral de allí donde tenga las instalaciones principales, y previo a la aprobación tiene que haber un informe de inspección de trabajo y tiene que haber un informe de los órganos técnicos de la autoridad laboral, ¿vale? Mis compañeros a los que yo aludía al principio. Esa resolución de la autoridad laboral tiene que producirse en 45 días y si no se produce,
se da por aprobado, el silencio es positivo, se da por aprobado el plan. No me voy a detener en esto. Por cada plan específico que se presenta en el Servicio de Seguridad y Salud Laboral de Ciudad Real, puede pasar prácticamente todo eso. Esos son flujos de información, de documentos, ¿vale? Si simplificamos esto y dejamos solamente los tres actores principales, empresa, servicio de seguridad y salud, vamos a asimilar la autoridad laboral e inspección de trabajo. La empresa presenta el plan, yo le tengo que mandar, me lo presenta a mí, yo le tengo que mandar el plan de inspección. Inspección me tiene que hacer un informe y yo a su vez tengo que hacer un informe. Si ese informe no permite aprobar el plan, tengo que hacer un requerimiento a la empresa. La empresa me tiene que dar respuesta en el plazo administrativo establecido a ese requerimiento y por tanto yo ya podré emitir una resolución, en este caso favorable. Cuando esa resolución es favorable, la empresa me tiene que comunicar ya de manera fehaciente cuándo va a iniciar los trabajos, porque si no se lo tengo que pedir. Y por último, cuando ha hecho los trabajos, me tiene que facilitar una ficha de evaluación. Multipliquemos esto por 600, por 550. De ahí un poco la dificultad y la necesidad de mejorar todo esto. Lo hago por aquí, ya lo vimos antes, me voy a encontrar pantallas de este tipo, la parte de arriba para presentar el plan, la parte de abajo para todo lo demás. Es decir, cuando tengo que dar respuesta a un requerimiento, cuando tengo que comunicar, ¿vale? Esto está abierto, es administración electrónica. Como está abierto 24 horas al día, los 365 días del año, pues está sujeto a que hay veces que ya el plan está aprobado, el plan está hecho y las empresas siguen metiendo documentos ahí que vienen a engrosar o a engordar o de alguna forma a complicar todo. Opciones alternativas como el formulario de propósito general u otros tipos de iniciativas imaginativas no son viables, hay que ir por el canal habilitado, se presenta el plan es una cumplimentación online de una serie de datos básicos, entre ellos la gestora, entre ellos el transportista, y se anexan documentos. Y aquí sí que, como yo he venido, que se suele decir, hablar de mi libro, añado con cariño. ¿Por qué? Un inciso, el 90% de los planes que a día de hoy estamos haciendo en Castilla-La Mancha son para una tarea muy básica, retirar tejados. Estarán en mejor estado o en peor, estarán más lejos o más cerca. Habremos presupuestado más o habremos presupuestado menos, pero es esto. Ese plan de trabajo, no me detengo por cuestiones de tiempo, pero tiene que tener cosas de este tipo. Descripción del trabajo, tipo de material, ubicación, fecha de inicio, relación nominal de trabajadores, procedimientos está en azul, porque eso sí puede cambiar de una vez para otra, medidas preventivas en azul, equipos de protección, que son siempre los mismos, medidas para evitar exposición a terceros, que esas están copiadas y pegadas, información, eliminación de residuos en cuanto a gestor y vertedero, recursos preventivos, que es dar el nombre de un señor que tiene el curso básico y ya está, aunque no lo sepa que lo tiene, y luego el procedimiento de evaluación. Bien, plan de trabajo para quitar 25 metros de cubierta, 46 documentos. ¿Vale? Esto ya es un problema. Yo primero tengo que fraccionarlo, porque no olvidemos, se lo tengo que enviar a inspección, que tiene que hacer un informe. Alguien en inspección tiene que estar en el proceso opuesto de la descompresión de lo que yo le he mandado comprimido y luego ya emitir el informe y volver a mandarlo. Segunda cuestión o segundo ejemplo, 18, que es verdad que son menos de 46, para el mismo trabajo, otra empresa, pero anexos sin ningún tipo de denominación, solamente que uno es el 1, otro es el 2, otro es el 3, y que cuando los abres son, primera página, un certificado de formación que se lee así, segunda página, uno de vigilancia de la salud que se lee así, tercera página, un certificado de no sé qué que está partido en dos y que como está escaneado porque es el de siempre, pues entonces hay que estar haciendo así con el documento. Siguiente ejemplo, bueno, esto es un plan para lo mismo que tenía 615 páginas, porque me cuesta menos dar la información que me están pidiendo que meter como anexo 6, pues un manual en 5 idiomas de un aspirador que es así. Ya buscará el funcionario
lo que le haga falta, pero por mí que no quede, ¿vale? De manera que esto sí que de alguna forma quería ponerlo de manifiesto. Porque luego además esto produce ineficacia de la administración, una pérdida de oportunidad para las empresas, una, no digo necesaria, pero una consecuente disparidad de criterios, porque no es deseable, pero es lógico. Hay una demanda de unificar criterios, es una pescadilla que se muerde la cola, y una desorientación en las empresas. Posibilidad de que haya intrusismo profesional, competencia desleal, desorientamos a los clientes, a los que tienen que encargar un trabajo de este tipo, por supuesto, incrementa el daño medioambiental potencial, la vigilancia de la salud de los trabajadores se complica, se ponen en marcha todo tipo de prácticas alternativas que lo único que tienen como cometido es diferir el problema a un momento posterior. La prevención, que es de donde nace todo esto, pues al final el esfuerzo se centra en superar un trámite administrativo, pero nos olvidamos de que luego eso hay que llevarlo a cabo. Se distorsiona todo, porque esto no en vano no deja de ser una obra de construcción, pero de nuevo ponemos el foco en el trámite administrativo, que es el hay que superar, y al final, pues lógicamente, si ya un documento administrativo y la forma que ha llegado a nosotros ya intranquiliza, pues ¿qué podemos esperar de un sitio en el que además normalmente no podemos entrar, o si entramos, pues es previo, lógicamente, procedimiento, al igual que lo haría cualquier trabajador. Y eso repercute negativamente en las condiciones de seguridad. Para paliar todo eso, y en 5 minutos acabo, de verdad, para paliar todo eso, en otro de los bloques de información hemos elaborado una guía y proponemos un documento básico que lógicamente tiene ciertas dificultades, pero que es un plan de trabajo en forma de tablas. En forma de tablas porque, salvo determinados campos de información que pueden variar en función de lo que me encarguen, el resto es materia común, es decir, y tiene muy pocas páginas. Estamos poniendo tablas para descríbame usted brevemente lo que va a realizar y póngame 2 fotos. No hace falta que me cuente, que me empiece a dar ahí fotos, ortofotos, que me van haciendo zoom ahí para decir, bueno, ya está, si es la calle Alarcos 21 ya lo buscaré yo. ¿Vale? Pero no me metas 8 folios que yo lo vaya viendo. El tipo de actividad está tasado. La fecha de inicio es una fecha. La duración prevista en días, pues es una duración. Los trabajadores suelen ser los mismos. ¿Qué me impide tener una tabla que actualizo si uno se fue y ha llegado otro? Porque muchas veces esa información yo no tengo que ir a buscarla. Dime cuándo hizo la última actividad formativa, dime cuándo ha sido la fecha del último reconocimiento, aunque luego en un anexo me lo metas todo, que se llame anexo vigilancia de la salud. Porque si yo lo compruebo hoy, en el plan 25 que me presentas este año, si esa fecha sigue siendo válida para mí, no tengo por qué volver y voy a tardar menos en resolverte favorablemente. Y así podríamos continuar con una serie. Eso está a disposición, es llegar, cogerlo, y en caso de que, oye, el documento está protegido, en esta tabla no me caben las cosas, nos llamáis, digo, si hay alguna empresa que presente este tipo de planes, y lo adaptamos a la carta, porque la finalidad es tener unos documentos lo más estandarizados, donde lo importante sea lo que realmente debe diferenciar un plan de otro, que es las medidas preventivas para evitar la exposición de los trabajadores. Hay una comunicación de inicio, hay unas fichas de evaluación que yo aquí lo tenéis en la presentación, me voy a remitir a un documento muy adecuado que acaba de publicar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Y para terminar, ahora de una manera también muy esquemática, voy a desarrollar o voy a exponer los principales puntos de conflicto en el desarrollo de este tipo de trabajos, ¿vale? Que tienen que ver sobre todo con la interpretación que hacemos unos, las administraciones, otros, inspección de trabajo, y otros, como son las empresas involucradas en el tema. Controversia estándar, los planes generales aprobados por diferentes comunidades autónomas, que es la autoridad laboral del territorio donde están las instalaciones principales. ¿Eso qué lleva? Hay disparidad de criterios, esto es así, hay sitios donde el nivel de exigencia es mayor, o hay sitios donde, no digo que sea el nivel de exigencia, sino que
la capacidad de ir más allá de lo que pone la normativa se explora con más contundencia que otra. Es decir, es muy fácil emitir una resolución favorable en el que si la norma dice A, yo digo, bueno, pues en el ejercicio de que porque yo lo valgo, te pido A, B, C, D y además que sean rubios, altos y con los ojos azules. Bueno, esto tiene unos límites que son pues todo el proceso de garantías que tiene un procedimiento administrativo y que por tanto no consiste tanto en correr demasiado porque eso también produce efectos no deseados. Hay disparidad, y esto son cuestiones más técnicas que legales, de aceptar determinados procedimientos de trabajo. Lo que se admite por un lado no necesariamente se tiene que ver bien por otro. Se erradica la posibilidad de llevar cualquier tipo de control. Yo apruebo un plan aquí y luego lo están ejecutando en Galicia y al mismo tiempo se cruzan ahí a la altura de Astorga, ¿verdad? Los de Galicia que vienen aquí a hacer. Eso en épocas del huracán o del temporal Filomena ha sido algo espectacular, porque además con la participación de las compañías de seguros, que al final, como estaban detrás de las eventuales indemnizaciones, eran las que tenían la llave. Gente con sus negocios derruidos, particulares que ante la imposibilidad de disponer de un plan o de tener garantía de que el seguro lo iba a cubrir, han hecho el trabajo cuando nadie se ha enterado, etcétera, etcétera. Bien. El objeto de los planes generales era lo que decía, que hay una necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que es la protección de los trabajadores, que sería, y luego pues una aligeración lógica necesaria de cargas burocráticas y que eso no provoque una sustitución o una ilusión del seguimiento de las obligaciones. También es cierto que el marco sancionador de alguna manera no es todo lo contundente y por tanto, y como sucede en otros ámbitos, no solamente del amianto, muchas veces merece la pena, entre comillas, lógicamente no seré yo el que apoye todo tipo de incumplimientos, merece o compensa exponerse a una eventual sanción antes que esperar a que toda la maquinaria y todo el proceso haya culminado y entonces, ¿vale? Seguro que todos conocemos a alguien que puso el bar y luego 2 años después le llegó la autorización de que los botellines que había vendido, ¿verdad? Vale, ¿por qué lo hizo? Pues porque probablemente el marco sancionador no ponía el foco de decir, ojo, si haces esto, y hoy me he cruzado con el radar ahí a la altura del cruce de Urda y se me han puesto los pelos de punta, si no haces esto vas a tener una sanción que de alguna forma te va a hacer que te lo pienses. Dificultad para concretar la fecha de inicio de los trabajos. En un plan específico es algo fácil, pero en un plan general, imaginaos si cada vez que una empresa, Tagus, tiene que reparar una tubería, tuviera que estar esperando, ¿vale?, a este tema. Inaplicabilidad de la normativa, ya lo hemos hablado, de amianto al colectivo de trabajadores autónomos. Dificultad de acortar el concepto de vida útil del material, ¿vale? Porque no hay forma de que alguien certifique este material que es hiperresistente, ya está al final de la vida útil y por tanto eso da lugar a prácticas como el doblaje de cubiertas o como el encapsulamiento, que lo que hacen es suponen diferir el riesgo, pero que en rigor tampoco hay razones del todo contundentes para prohibirlas a día de hoy, con la normativa de hoy. Imposibilidad de dar de baja las de Herrera de oficio, ¿vale? Es decir, las empresas apuntan, nunca trabajan en el amianto, pero el Herrera sigue creciendo y produce un efecto, esto no es anecdótico, pero es importante. Somos incapaces de dimensionar el número de recursos humanos o la envergadura de los recursos humanos que luego van a tener que vigilar la salud de los trabajadores por parte del Sistema Nacional de Salud durante muchos años después de que has estado trabajando 6 meses o 1 año en una empresa de amianto, ¿vale? Porque ahora mismo a través del RERA es imposible saberlo. El tema de la formación es otro problema. La formación se incardina en el artículo 19 de la ley, lo tiene que impartir o recursos propios de la empresa o un servicio de prevención ajeno, pero es verdad que hay mucha entidad en el marco de la formación profesional, academias, empresas especializadas que se venden como y que al final producen más turbulencia en cuanto a que una formación que no tiene establecido la duración, solo los contenidos, pues al final
qué se acepta o qué no, qué nivel de exigencia o qué no. Hay normas UNE que de alguna forma concretan más, pero que no son de obligado cumplimiento porque no están contempladas en una norma. Y por último, la semana pasada estuve en 2 jornadas de otra temática y vi que en ambas utilizaban la película Regreso al futuro. Bueno, pues yo dije, pues esto debe ser tendencia y por tanto no me queda otra. Estamos en el punto 9 y son 3 transparencias. ¿Qué es lo que viene? Para ir más rápido, Bebo. A lomos de todo tipo de procesos de eficiencia energética, de cuestiones medioambientales, es decir, a lomos del el ámbito de actuación de la Consejería de Desarrollo Sostenible y consejerías análogos de este tema, ¿vale? Pues a través de esas estrategias nacionales de eliminación de amianto, que ya hemos visto que tenían fecha para ponerlo a su fin, y además salpimentado con fondos europeos que tienen como finalidad acelerar este proceso, pues es evidente que vamos a avanzar bastante en la eliminación del amianto, pero al menos yo trabajo en prevención, lo que preveo, por así decirlo, son turbulencias, más barullos, más plazos a cumplir, más necesidad de justificar cosas y en definitiva un caldo de cultivo que hay que manejar con cuidado. Para ello, y termino, la resolución del Parlamento Europeo me emplaza a modificar la normativa, a modificar la directiva que luego se tiene que transponer, que ahí hay un cierto margen para que cada Estado tire por un camino más rígido o menos. ¿Y qué es lo que parece ser que viene en modo flash? Actualización del listado de silicatos fibrosos, es decir, reconocimiento de más tipos de materiales con amianto, consolidación de todas las profesiones de riesgo, ¿vale? Es decir, que esto no esté acotado exclusivamente a aquellos trabajadores que retiran, sino que hay que ampliar el ámbito de aplicación. Se van a eliminar o se prevé la eliminación de exenciones, es decir, algo más rígido, prohibición del encapsulado y el sellado de materiales, doblaje de cubiertas, todo este tipo de cosas erradicado. Se van a impulsar los medios y avances tecnológicos porque es necesario incluso llegar a situaciones en las que la retirada las haga un robot y no tenga que entrar a nadie ahí a pulmón a realizar este tipo de trabajos. Se va a poner énfasis en que la evaluación y los muestreos de exposición del trabajador sean contundentemente representativos y realistas, no la ñapa que ahora descubrimos en buena parte de los casos, ¿vale? Lógicamente tiene que haber un impulso por parte de los poderes públicos, un apoyo desde la administración para que esto sea más rápido, pero para que también sea más fácil cumplir la normativa. Yo no he tenido ningún tipo de cautela a la hora de reconocer, porque hay puntos de la normativa pues, que están ahí sujetos a interpretaciones que no siempre son uniformes. Reducción del valor límite. Si ahora decíamos que con 0,1 fibras por centímetro cúbico en 8 horas ya hay un valor residual de probabilidad de desarrollar un daño a la salud, pues se va a reducir todavía más. Eso se convierte o por inferencia es mayor exigencia y por tanto necesidad de mayor especialización. Existirá de manera normativa la exigencia de que haya una identificación previa de los edificios, de los materiales, no llegar ahora a decir, pues la nave esta la construyó el tío Quilito en el año 67 porque era de su padre y estos amiantos, sino que tiene que haber un trabajo especializado y para eso ya hay una norma UNE con una formación que permitirá que inspectores autorizados pues sean los que de alguna forma hagan una certificación del estado del inmueble, porque ahora, recuerdo, el 90% estamos quitando el tejado. En algún caso podemos tener el techo de un pabellón que está el amianto ahí metido con el hormigón y vete a saber. Pero cuando empecemos o nos veamos en la necesidad ligado a todas esas actuaciones de eficiencia energética, a entrar en viviendas ocupadas, a entrar en cuartos de contadores, a entrar en salas de caldera, a entrar a oficinas que tienen el suelo con materiales de amianto o todas las fibras de
que eso ahora no es residual, ¿vale? Pues entonces vamos a tener pues un problema de salud mayor. Establecimiento de una mayor exigencia en cuanto a la formación, programas de abandono del tabaquismo, porque el efecto sinérgico es incuestionable, se van a reconocer un mayor número de enfermedades ligadas a la exposición y se va a desarrollar lo que prevé o lo que pide la resolución es que la directiva contemple una inversión del modelo, es decir, que la empresa que vaya a trabajar en esto tenga de alguna forma que acreditar previamente una cualificación técnica y una solvencia para, de alguna forma, que sirva de aval en cuanto a la capacidad para ejecutar el trabajo, porque muchas veces se aprueban planes de trabajo y descubrimos que la empresa no sabe, porque lo hace un tercero, lo hace un experto, lo hace un especialista y de alguna forma no sabe ejecutarlo. Énfasis en la exposición en segundo grado. Bien, perdón, me he superado el tiempo, pero suele pasar. Muchas gracias y nada, a vuestra disposición.